escuchar la voz de Dios. La humanidad ha necesitado escuchar una voz que la dirija. Y tú sabes lo que ha pasado con la historia de la humanidad cuando hombres se han levantado, grandes conquistadores, pero también dictadores, personas que han hecho mal, personas que han hablado mentira, personas que han seducido el oído, ¿no? del pueblo, y les han hecho a veces y los han llevado quizás a derrotas, o algunos a grandes victorias, ¿no? La voz de un líder, alguna voz también nosotros que a veces buscamos que nos agrade y a veces cuando escuchamos algo que nos agrada, pues lo alabamos, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a mi hermano Nixon, que me hizo favor de predicar el día domingo. Y una de las cosas que pensé cuando me compartía la escritura, pensé para mi corazón, ¿cuánto necesito yo vivir cada día entendiendo que estoy defendiendo mi fe? Y cuando escuché comentarios de hermanos, me reuní con algunos hermanos en la semana y la verdad es que me alegra tanto pensar, ¿verdad?, que tienes ese corazón de decir, yo quiero pelear por mi fe. Lo que yo escuché fue, me siento desafiado, me siento retado, yo quiero seguir peleando por mi fe, porque déjame decirte, eso es lo que Dios nos llama, que cada día permanezcamos fieles, esforzándonos, y el esfuerzo es cada día. ¿Qué voz escuchas tú? La humanidad puede escuchar de pronto una voz, ¿no? La voz de Dios, o puede estar escuchando otras voces, porque definitivamente necesitamos una voz para guiar nuestras vidas, para orientarnos. No nacimos sabiéndolo todo y no crecemos sabiendo los caminos, no es así. Necesitamos una voz que nos diga, y somos bendecidos al estar aquí porque tenemos una oportunidad de escuchar la voz de Dios. Pero mira, la voz de Dios siempre tiene la intención de dirigir a su pueblo, siempre. La voz de Dios siempre tiene la intención de dejar en nosotros un camino, ¿no? Una luz, dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios siempre nos va a dar luz, pero la pregunta es si nosotros estamos escuchando. Y por eso la clase el día de hoy se llama así, la voz de Dios. Si no escucháramos la voz de Dios, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con tu vida? Siquiera piénsalo, si no existiera Dios hablándonos. Miras la historia de la humanidad y te vas a percatar, ¿no?, que la gente pensaba que las piedras eran sus dioses, que el agua, que la lluvia, que el sol, que los truenos, cualquier cosa que los deslumbrara o sintieran que era en sobremanera tremenda, pensaban, ay, eso debe ser un dios, el sol, las estrellas. ¿Qué pasa si la voz de Dios no existiera? Realmente andaríamos a la deriva. Pero hermanos, tenemos la bendición de tener la voz de Dios. Pero una buena pregunta para ti y para mí es, ¿qué pasa si tú no escuchas la voz de Dios cada día? ¿Qué pasa si tú no escuchas la voz de Dios y no eres abierto a entender lo que Dios quiere de nosotros? Escucharías otras voces. Y pasa, ¿no? Es interesante, pero otra vez vuelvo a hacer un llamado. Si tú mandas mensajes a través del WhatsApp, a través del Facebook, entiende lo que mandas, ¿no? Y yo entiendo que yo reconozco el corazón y cuando veo que alguien manda algo, reconozco el corazón y el deseo, ¿no?, de transmitir algo que suena de repente espiritual, pero no todo es espiritual y no todo está basado en las Escrituras. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, quizás lo que lees en Facebook, ¿no?, lo que lees en el WhatsApp o en la televisión o lo que ves en el cine, mira cuánto peso tiene, ¿no? En Estados Unidos hay una pelea y el presidente de Estados Unidos tiene una pelea con lo que le llaman las falsas noticias, porque se difunden falsas noticias. ¿Y cuántas veces no te ha llegado a ti una falsa noticia?
Y después alguien te advierte y te dice, eso que acaban de mandar no es correcto, ¿no? Pero mira, entiende esto, cuando escuchamos una voz, algo causa en nosotros y nos empezamos a dirigir de esa manera. Los jóvenes hoy tienen la voz del cine, la voz de la moda, la voz de los artistas y piensan, así se debe de vivir y así se debe de conducir. Y la creen que ese es el modelo, creen que ese es el camino. Para ti, para mí, hay una gran necesidad de poder ver en las Escrituras, en las Santas Escrituras, lo que Dios quiere de nosotros. En las Santas Escrituras también vemos momentos históricos muy parecidos a los actuales, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los que vivimos? Es un momento de crisis moral, muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque la gente no sabe distinguir ahora en qué está bien y qué está mal. Hoy cualquier cosa, cualquier actividad, estaba leyendo o escuchando a una persona decir que hoy podrías definir tu género con 10 opciones. ¿Puedes imaginarlo cuando solamente tenemos 2 de nacimiento? Pero la gente está tan confundida que piensa, no, yo puedo definir mi género y tengo 10 opciones para hacerlo. Hombre, mujer, hombre, no sé qué, no sé qué podría pensar acerca de esto. Pero las voces que escuchamos el día de hoy pueden perdernos. Voces del materialismo. Y a veces escuchamos, ve por ti, a ver, preocúpate por esto. Si tú no tienes esto, no vales. Si tú no pareces, entonces no cabes en este mundo. Si no tienes... Y pareciera ser que el camino del materialismo, ¿no?, que empuja a una vida egocéntrica, que empuja a una vida hedonista, una vida de que te miren a ti, ¿no?, de autoplacer. Eso significa, ¿no?, que buscas el placer para ti mismo. Todas estas voces que empujan hacia allá hacen que la pérdida espiritual y la pérdida moral cada vez sean con más crisis. Una de las cosas que quiero mostrarte hoy es cómo el profeta Jeremías revela, Jeremías revela lo que Dios quiere para nosotros. Si vamos a una escritura, Jeremías fue un hombre que en Malaquías capítulo 3, verso 13, dice, él revela algo que pasó con el pueblo de Dios, un momento de crisis moral, un momento de crisis espiritual. La gente era indiferente a Dios, la gente no tenía en su corazón el deseo de acercarse a Dios, servir a Dios era algo que los lastimaba. Sentir un desafío y un reto a que se esforzaran en su fe era lastimar sus oídos. Así estaba el pueblo de Dios. Cualquier cosa que los sacerdotes se levantaran a hablar, de ser fieles a Dios, de ser esforzados con Dios, para ellos les parecía esto no está bien, ¿no? Esto no me gusta. Y escribe en el capítulo 3, la Biblia menciona que Dios a través de Jeremías les dice al pueblo estas palabras. Malaquías capítulo 3, en el verso 13, en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? ¿Qué es ser insolente? ¿Qué sería un sinónimo de insolente? Arrogante, desafiante, orgulloso, presuntuoso, soberbio, ¿no? Que todo lo sabe, que todo lo cree, que lo domina, ¿no? Que no necesita que le diga nada. Cuando tu hijo o tu hija te responde mal, de manera insolente, se opone a tu autoridad, ¿no es cierto?
Bueno, cuando Dios les dice al pueblo cómo estaban viviendo, cómo estaban siendo con Él, el pueblo empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal de los profetas. Y dice esta escritura, Dios les empieza a reconvenir, les dice: ustedes profieren insolencias contra mí. Ustedes están diciendo cosas arrogantes, orgullosas, y se preguntan ¿qué hemos dicho de mal? Y bueno, Dios no quería que se quedaran con la deuda, ¿no? Y a veces como que no entendemos nuestra actitud, no entendemos lo que estamos haciendo. Bueno, Dios les dice lo siguiente: ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. Fíjate, servir a Dios no vale la pena. Hacer algo por Dios, servir a su pueblo, no vale la pena. ¿Cuánto en tu corazón, cuando escuchas que se necesita hacer algo, peleas con servir, con dar tu tiempo? Piensas, no, yo no puedo ayudar en nada, o no vale la pena. ¿Para qué? Servir a Dios, cantarle, venir a su servicio, ¿no? Al servicio, dedicarle tiempo a Dios, adorarlo en tu día, ¿no vale la pena? Bueno, el pueblo de Dios decía eso. No vale la pena. No vale la pena preocuparnos por lo espiritual. Y luego dice esta escritura: ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor? Cuando dejas de ver la vida espiritual, entonces te empieza a importar todo lo físico, todo lo material. Dice esta escritura: ¿qué ganamos? Tú llegas a Dios porque quieres algo. A veces cuando venimos de esa manera, con esos motivos, nos vamos a ir pronto, ¿no? Porque amar a Dios definitivamente debe de ser un deseo de hacerlo de una manera incondicional. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos? Decían los israelitas, y vestirnos de luto delante del Todopoderoso. ¿Sabes que definitivamente no somos, cada uno de nosotros, no somos santos, ¿no es cierto? El día de hoy no podríamos presentarnos delante de Dios y decir: ay Dios, yo soy sin pecado, ¿o sí? Quizás tú piensas: yo no cometí ninguno, pero a lo mejor sí omitiste. El pecado de omisión, dice la escritura, ¿cuántas cosas no sabemos que debemos de hacer y no las hacemos? Eso es pecado. Pero cuando el pueblo de Dios fue llamado a caminar delante de Dios con este cierto luto, hay quienes se espantan con esto, ¿no? Es que la vida cristiana no tiene que tener nada de culpa. De veras es así. Debería no importarnos nuestra manera de vivir, debería no importarnos nuestra manera de relacionarnos con nuestras esposas, debería no importarnos cómo somos, debería no importarnos si mentimos, debería no importarnos si estamos haciendo mal. Definitivamente eso no es de un cristiano. Alguien que ama a Dios, hay una escritura que Jesús dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque de ellos les pertenece el reino de los cielos. El pueblo de Dios fue enseñado a tener el corazón de Dios, y definitivamente el corazón de Dios contra el pecado. Él entiende el efecto del pecado en la vida del hombre. ¿Qué repercusión tiene el pecado en la vida del hombre? Destruye. La arrogancia del esposo con la esposa destruye su autoestima. Eso no es amarla, es destruirla. Cada uno de nosotros necesita entender que el llamado de Dios de verdad es mirar nuestra vida
examinar nuestro corazón profundamente. Eso quiere decir vivir el luto, ¿no?, con Dios. Un llamado a mirarnos profundamente, a examinar nuestro corazón y entender cuándo hemos fallado. Si nosotros hacemos esto, dice David, que ese era el ejercicio predilecto de él, ¿no? El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y mira si en mí hay alguna falla. ¿Somos capaces de decirle eso a Dios y de hacer esa reflexión cada noche? Lo necesitamos, porque si no, nuestro corazón empieza a desviarse, empieza a enfriarse, empieza a ser humano, empieza a ser materialista, deja de ser espiritual y empezamos a decir estas cosas. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos, no? ¿Qué gano yo con ir a la iglesia si cada vez que voy salgo sintiéndome muy mal porque me sentí confrontado? Ganas demasiado, porque el mundo no te lo diría. El mundo te dejaría igual, y es más, quizás te aplaudirían, quizás te animarían a que tomes decisiones deshonestas, ¿no?, lejos de Dios. Pero cuando vienes a la iglesia a escuchar acerca de tu pureza, escuchar acerca de la mentira, escuchar acerca de la necesidad que tenemos de dominio propio y de verdad saber amar como Jesús amó, nos debe de importar y debemos de apreciarla. Pero el pueblo de Dios llegó un momento de crisis espiritual en el que dijo: ¿qué importa? ¿Qué importa estar en ese lugar escuchando? Yo ya sé. Ese es el principio del fin. Alguien que piensa que no necesita la iglesia es el principio del fin, porque la iglesia fue diseñada para alimentarnos, para crecer como cristianos, como discípulos. ¿Quieres vivir sin remordimientos y sin culpa y sin dolor? Acostumbrarte a una vida hedonista, placentera, lo que te agrade, lo que no te hace sentir mal. Entonces el reino de Dios no es un lugar para ti. Dios estaba diciéndole a un pueblo que estaba en crisis: ustedes dicen estas cosas. En el verso 15 decían ellos: nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Aquí hay en nuestro mundo, Satanás se encarga de ponernos una gran trampa. ¿Por qué? Porque los que no tienen a Dios, ¿los has volteado a ver? El que vive enfrente de tu casa, que tiene una casota, que tiene sus autos nuevos, ¿no?, que ya tiene una esposa y ya se salió y dejó a su esposa ahí y ahora ya vive con otra por otro lado, y lo ves y dices: ese hombre camina como si nada hubiera pasado en su vida. Cuando tú miras a los demás, a los que no tienen a Dios, parecen felices y parece que las cosas salen bien, prosperan, trabajan, ¿no?, propiedades. Pero tú no conoces, y siempre es esto, ¿no? Tú no conoces. Cuando tienes oportunidad de escuchar la voz de personas. Recuerdo un día yo iba a jugar a un club de tenis y estaba ahí desayunando, y de repente escuché a un grupito de mujeres, y cuando escuché las historias tremendas, ¿no? Y te impacta saber lo que viven las personas. Si en la iglesia, ¿no?, muchos hombres son patanes, muchos de nosotros a veces nos conducimos con tanta arrogancia, desafiando a Dios, ¿no?, ignorándolo y no entendiendo lo que Dios espera de nosotros, que amemos a nuestras esposas. Amar a nuestras esposas significaría lo mismo que Jesús hizo por la iglesia: morir por ellas. Y necesitamos profundizar en eso y crecer. Esa es nuestra gran necesidad. Pero ya en el Antiguo Testamento, cuando nosotros pensamos en esta, pareciera ser una mentira, ¿no?, como una trampa más bien. Que miremos a los demás y pensemos: híjoles, ellos están súper bien, y yo aquí como cristiano, ¿no?, y sufriendo.
Y pareciera ser que hay una vida contradictoria. La vida del cristiano es de sufrimiento, es a veces de pasarlas mal, pero aquellos no sufren. No sabes. Solamente piensa en tu vida pasada y te vas a dar cuenta. Sí, hay graves y graves problemas. Pareciera que la gente no sufre, pero sí. El pueblo de Dios estaba hablando estas palabras y parecía que sufría, ¿no? Que la gente no sufría, y ese era el engaño. La crisis moral de aquel tiempo acabó con la vida espiritual. Nuestros tiempos son tiempos difíciles. Predicaba en Cuernavaca, me invitaron a predicar este fin de semana, y estaba hablando con los hermanos, diciendo, la vida de hoy es una vida terrible, porque los hombres cada vez son más abusivos. Si en este mundo alguien sufre, son las mujeres, no los hombres. Los hombres se pavonean y parece que no pasa nada, pero las mujeres fueron hechas, dice la Biblia, como un brazo frágil. Debemos de tener cuidado y debemos de crecer en nuestro amor hacia ellas y protegerlas y afirmarlas y levantarlas y cada vez más y más y más crecer en nuestro amor, como Jesús lo hizo por la iglesia. La crisis moral de aquel tiempo acabó con la vida espiritual del pueblo de Dios, a tal punto que, ¿te acuerdas? Malaquías les dice: ustedes me traen a Dios animales ciegos, cojos, y se quedan con lo mejor, y dicen Dios no importa, a Dios hay que darle lo que sea. ¿Qué tal tú? ¿A Dios le estás dando lo que sea? Es un llamado a nuestra vida. La crisis moral que acabó con ellos nos llevó a decir esto: servir a Dios es cosa inútil. Esa frase, servir a Dios es cosa inútil, es la verdad para quien está muriendo espiritualmente. Tú que escuchas y que no estás comprometido con Dios y en la iglesia, quizás tienes ese camino y quizás esa verdad la afirmas. Es inútil. Servir a Dios es cosa inútil. Debemos de tener cuidado. Este llamado de Malaquías fue un llamado tremendo para el pueblo de Dios. Ellos decían esto, ¿no? A los que no temen a Dios les va bien. A los que no temen a Dios les va bien. Era su suposición, pero en una sociedad que va a la destrucción, finalmente tú y yo sabemos que un día Dios va a venir a ajustar cuentas, y entonces nuestros ojos van a ser abiertos. Cuando hablamos acerca de la segunda venida, leíamos escrituras donde la Biblia dice que se van a espantar. Si nosotros no somos hallados haciendo lo correcto, vamos a sentir dolores, dice, y rechinar nuestros dientes como si fuera un terror terrible, ¿no? Va a llegar un día de juicio y tenemos que estar alertas. Nosotros podemos decir que a los demás, ¿no? A los que no temen a Dios les va bien, y poder caer, ¿no? en ese engaño. Si seguimos leyendo en Malaquías 3:16, dice que otro grupo, no todos eran igual, ¿no? Afortunadamente siempre hay un remanente, siempre hay algunos que son fieles, siempre hay algunos que escuchan la palabra de Dios y dicen: voy a tomar lo que me parece a mi corazón y voy a apreciarlo y voy a agradecerlo. Dice: los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Fíjate, ni siquiera estaban hablando con Dios, estaban hablando entre sí. Algún día esto de la relación y esto de la iglesia, esto es la necesidad nuestra. ¿Con quién hablas de tu fe? ¿Con quién te animas? ¿Con quién dices cómo te está pasando la vida, ¿no? ¿Cómo te están sucediendo las cosas? Por eso necesitamos la iglesia. Y aunque este es el capítulo, este es el libro de Malaquías para el pueblo de Dios, está hablando de estas personas que en su interacción espiritual, hablándose de amar a Dios, de esforzarse,
Dice la Escritura que Dios presta atención a nuestras palabras, a nuestras pláticas. ¿Tú crees que escapas de Dios cuando tú haces una afirmación, una negación, una gratitud, una retroalimentación? No escapas de Dios. Sus ojos están ahí. Dice, los que temían al Señor, los que respetaban al Señor, hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran a su nombre. Finalmente, los que temen a Dios, dice la Biblia, que van a ser escritos en el libro de la vida, ¿no? Cuando estudias Apocalipsis, dice la Escritura que nuestro nombre está escrito. Todos aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, dice la Escritura, están inscritos en el libro de la vida. ¿Tú fuiste lavado por la sangre del Cordero en el bautismo? Entonces tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú estás aquí, y aprecio tanto que cuando nos unimos y somos capaces de ser vulnerables y ser capaces de ser abiertos en nuestro corazón y en el discipulado, podemos hallar la gracia de Dios, podemos tener la presencia de Dios, podemos tener los ojos de Dios sobre nosotros para bendecirnos y decir, estos son mis hijos y estos son los que están inscritos en el libro de la vida. Este es como una visión del futuro, ¿no? De lo que Dios finalmente va a hacer con aquellos que se mantienen fieles. Dios escucha nuestras oraciones. Dios reconoce tus decisiones. A veces cuando hermano con hermano decimos, vamos a ser fieles. Cuando nos aconsejamos unos a otros, cuando recibimos un consejo, cuando damos un consejo, ahí está Dios escuchando, ¿qué vas a hacer? Y cuando tomamos esas decisiones, increíble, porque Dios está atento. Dios, por su amor, está atento y Él va a firmar su pacto. Él es fiel. Yo te salvaré. Estás en el libro de la vida. Esto es lo más hermoso de Dios, que Dios es fiel y que por eso necesitamos nosotros crecer en nuestro honor y nuestra gloria, ¿no? A nuestro Rey. En el 3:17 dice, el día que yo actúe, el día que yo actúe en futuro, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece el hijo un hombre del hijo que le sirve. Así es Dios con nosotros. Se compadece de sus hijos, de los que le temen, de los que dicen, voy a seguir, voy a insistir, voy a servir, voy a estar aquí, voy a discipular, voy a recibir consejo, voy a hablar y abrir mi vida, voy a escuchar la voz de Dios para que Él me dirija. Dios se complace. Y dice la Escritura, tiene compasión de nosotros, sabe de nuestra naturaleza. Ve cómo la humildad de nuestro corazón solo tiene una respuesta de parte de Él, y es compasión. Dios es compasivo y quiere ayudarnos. En Malaquías 3:18 dice, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Es cierto que en esta visión de futuro va a llegar un momento en que cuando Dios juzgue, la gente va a entender, mira, estos sí son los buenos, estos son los malos, y quizás se va a reconocer dentro de uno u otro grupo. Pero Dios, hermanos, finalmente va a hacer justicia a nuestra vida. Siempre hay quienes escuchen la voz de Dios y quieran hacer lo bueno. Eso es increíble. Tú estás aquí porque estoy seguro que tú quieres hacer lo correcto. Tú estás aquí porque estoy seguro que piensas y sientes en tu corazón, yo quiero servir a Dios. Y no estás pensando de otra manera. Tú estás aquí porque estoy seguro que el Espíritu de Dios ha trabajado más en ti y no te ha dejado caer en la trampa, ¿no?
de creer que a los que no aman a Dios les va mejor. No has caído en esa trampa en la que quizás tu fe se vea debilitada. Hoy necesitamos, cada uno de nosotros, al acercarnos a Dios, entender, ¿verdad?, que Él tiene siempre enseñanza, ¿no?, para nosotros. Su voz nos va a dirigir. ¿Qué voz tú estás escuchando el día de hoy? Dice Malaquías 4, del 4 al 5, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Termina diciendo estas palabras en Malaquías. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Debes de saber que el libro de Malaquías termina con frases fuertes, llamando al pueblo de Dios a que se vuelvan. Cuando Dios dice, voy a enviar a mi profeta Elías, la historia del pueblo de Dios, cuando tú estudias, a partir de que deja de escribir Malaquías, empieza un periodo de 400 años de silencio. Jamás se volvió a escuchar la voz de Dios. Tenían la ley, tenían los preceptos, pero jamás se había levantado o se levantó un profeta para hablar en nombre de Dios. Hasta que llegó Juan el Bautista. Después de esto, la voz de Dios ya no se escuchó por 400 años. Y llegó Juan el Bautista, y en Mateo 3, del 1 al 2 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. 400 años. Cuando te empeñas en no escuchar a Dios, Dios decidió, ¿no me quieres escuchar? ¿No me quieres hacer caso? Está bien. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hemos hablado acerca de cómo el Espíritu Santo se puede apagar en nuestra vida. Así como apagamos la voz de una persona que nos está hablando una y otra vez, ¿no? El esposo a la esposa o la esposa al esposo, oye, no hagas esto, oye, no hagas lo otro, oye, mejor así, mira lo que dice la palabra de Dios, oye, ya, deja de decirme, oye, deja de decirme, oye, deja de decirme. Eso de dejar de decir, termina por dejar de decir. Y la voz se apaga. El Espíritu de Dios siempre está hablando a nosotros, pero dice la Biblia, no apaguen el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos habla, pero podríamos nosotros llegar a apagar el Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios. Y nuestra vida, el estilo de vida que nosotros debemos de tener es un estilo de vida, en cierta forma, como lo leíamos en Malaquías, de luto. De siempre reconocer en dónde estoy y Dios, te amo, yo quiero regresar, yo quiero estar cerca de ti. Hice algo mal, Dios, perdóname. Dios, yo necesito crecer, necesito amarte, necesito regresar a ti. Estas son las cosas que nuestro corazón necesita. En aquellos días Juan se presentó y decía así, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. El arrepentimiento es algo positivo, a veces lo vemos como algo negativo, pero la verdad es que es nuestra oportunidad para nosotros regresar. Hechos 3:19 dice, cuando Pedro está dando su mensaje, su segundo mensaje de predicación, la segunda vez que ellos predicaron, Pedro y Juan, esta vez les dicen al pueblo, arrepiéntense, porque Dios va a traer a ustedes tiempos de alivio. Eso es increíble, el arrepentimiento es algo positivo, porque nos hace descansar en Dios, nos hace traer a nuestra vida la paz, el gozo, la gracia, y ese es lo que Dios espera. ¿Qué voz tú escuchas? Nuestra gran necesidad, sí, es cada día ir a la palabra de Dios y escucharla. Dios, tú me estás hablando. Y al escucharla y al escuchar la voz de Dios, decir, Dios, ayúdame a ser dirigido por ti. Cada predicación, hermanos, cada oportunidad que alguien se pare aquí al frente,
Dios tiene algo para nuestra vida y debemos de escuchar la palabra de Dios para cada uno de nosotros apreciarla. Vamos a terminar con una oración.